Pues hermanos, vamos a pasar al tema. Es muy importante también, como todos los demás. Y quisiéramos comenzar diciendo lo siguiente. No sé si ustedes lo saben, lo han visto, lo han notado, pero la verdad es que es muy difícil saber qué es una iglesia verdadera, porque finalmente pues todas las iglesias hablan o hablamos de sana doctrina, todas las iglesias pues hablan sobre la Biblia, todas las iglesias pues nos hablan sobre Jesús. Entonces a veces se vuelve un poco difícil, ¿no? De hecho, cuando la gente está buscando iglesia, pues busca una iglesia que, no sé, donde se sienta más cómodo, donde le convenga más, ¿no? Buscan pues ciertas características para elegir el lugar al que deben asistir. Sin embargo, pues el que nos debe guiar hacia dónde tenemos que colocarnos es el Espíritu Santo, es su palabra, para saber en dónde debemos congregarnos. No debemos guiarnos por sentimientos, por emociones. Deberíamos buscar una iglesia pues que cumpla las características, ¿no?, de una iglesia bíblica y verdadera. Tristemente, pues es difícil distinguirlas, porque algunas iglesias pues no cumplen con esos requisitos, otras iglesias se han apartado de esos requisitos, de esas características. Entonces, pues es triste, ¿no? Las iglesias que vemos, pues muchas de ellas no lo cumplen. Inclusive hay algunas que son sectas, que están muy lejos de la verdad. Hay iglesias donde nos van a sacar dinero, hay iglesias donde solamente es el exhibicionismo, hay iglesias incluso que nos van a desviar de nuestra fe, iglesias que nos pueden llevar a la perdición. Entonces sí necesitamos escudriñar y saber lo básico, por lo menos, ¿no?, sobre una iglesia. Entonces hoy vamos a hablar sobre esto, este mensaje, este tema, y antes pues vamos a pedirle a Dios que nos ayude, ¿no? Vamos a orar y vamos a pedirle a Él que nos hable. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, en esta hora. Dios mío, porque tenemos la oportunidad de conocerte primeramente, tenemos la oportunidad de acercarnos a ti. Sin embargo, hoy queremos pedirte que nos hables, Señor. Hoy queremos rogarte que tú estés en medio de nosotros, Señor. Háblanos con tu palabra, no queremos desperdiciar este valioso tiempo, no queremos caer en la rutina, Señor. No queremos, Dios mío, desaprovechar tu palabra, Señor. No queremos desaprovechar, Señor, este momento. Por eso hoy te pedimos que nos hables, Jesús. Ven y bendícenos, ven y háblanos, Señor, porque te necesitamos, porque solamente tú eres la verdad, porque solamente tú nos puedes guiar. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Si me acompañan, hermanos, por favor, a Efesios 5. Efesios 5, 25. Dice la Escritura lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este pasaje es muy famoso y es muy importante también. Primeramente nos habla de la iglesia, el valor que la iglesia tiene para Cristo. El valor de la iglesia para Cristo es muy alto, ¿no? O sea, una persona cristiana, un miembro de la iglesia es muy importante para Cristo. Tan importante, pues, que vale su propia sangre, ¿no? Entonces, cuando veamos a un hermano, a una persona que se está desviando, un hermano que va a la iglesia y que y que de alguna manera pensemos o sintamos menospreciarle, pues es muy delicado, ¿no? Porque este hombre, esta hermana, pues ha sido lavado por la sangre de Cristo. Y es un amor tan grande que tiene por esta persona que
pues no podemos menospreciarlo. Cada miembro, cada hermano en la iglesia es muy valioso, no le debemos menospreciar, no lo debemos lastimar, no le debemos causar tropiezo. Es muy valiosa la iglesia para Cristo, ¿no? Muy, muy especial. Pero también nos dice aquí que también la ha lavado, la ha santificado, habiéndola purificado. Jesús lo que hizo fue limpiarnos con su sangre, nuestros pecados, nuestras manchas, borró todo lo malo que había en nosotros para presentarnos limpios delante de Él. Y aquí pues no debemos olvidar lo importante que es cuidar entonces esa pureza que Dios nos ha dado. Debemos cuidar la santificación que Él nos ha dado. O sea, si Él nos ha limpiado, somos puros por su sangre, pero debemos cuidar esta pureza que Él nos ha dado. Pero otra cosa muy importante que nos dice aquí mismo es de que nos ha purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Puede confundirnos un poquito el orden de las palabras, pero esencialmente dice que nos ha lavado, aparte de por su sangre, con la palabra. O sea, la palabra de Dios es lo que también nos ha lavado. El agua representa la palabra. En el Antiguo Testamento se nos habla de que los sacerdotes pues, tenían que lavar sus manos, ¿no? Cada que entraban al santuario. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra. O sea, la limpieza tiene que ver con la palabra. Obviamente, pues la palabra pues, debe ser pura, limpia, ¿no? Debe ser la sana doctrina, debe ser algo que realmente sea de Dios, ¿no? ¿Por qué? Pues imaginémonos que vamos a lavarnos las manos con agua y lo hacemos con agua sucia, pues no tiene sentido, no tiene caso. El agua tiene que ser agua pura, agua limpia, de lo contrario no limpia. Entonces, para que una iglesia sea pura, o más bien Cristo nos ha lavado con su palabra, que es una palabra pura, pero también una iglesia para que sea pura, tiene que tener la palabra pura. Tiene que tener la sana doctrina, el evangelio puro, y no solo eso, permitir que ese evangelio, que esa palabra nos limpie. Que de nada sirve, ¿verdad?, que una persona vaya a una iglesia bíblica de sana doctrina si se resiste a la palabra, si es orgulloso, si es una persona arrogante, pues de nada sirve. Tiene que ser la palabra limpia, tiene que ser el agua pura, pero también una actitud. Entonces, para poder conocer una iglesia de sana doctrina, una verdadera iglesia, pues debemos conocer la palabra de Dios, ¿no? La pureza de la palabra. ¿Qué no es una iglesia, hermanos? ¿Qué no es una iglesia? Una iglesia bíblica no es una catedral, como ustedes ya lo saben, como las iglesias católicas, las iglesias protestantes, la construcción, la edificación. Eso no es una iglesia. Tampoco es un templo, como ustedes bien lo saben. Hoy en día la luz del mundo pues levanta unos palacios, ¿no?, para reunirse. La Mormona, la Iglesia de los Testigos de Jehová tienen sus edificaciones muy bonitas. Bueno, eso no es la iglesia, la construcción. No es tampoco una organización religiosa, porque hoy en día vamos a encontrar en el internet pues un montón de movimientos, un montón de organizaciones religiosas que están bien administradas, que están bien coordinadas, que tienen inclusive su registro, ¿no?, como asociación religiosa, y esto ante la Secretaría de Gobernación. Bueno, esa tampoco es una iglesia, tampoco es un club social, hermanos, donde pues es para un lugar donde nos vamos a divertir, donde hay muchas actividades, donde hay mucha convivencia, pláticas, amigos, entretenimiento, centro de diversiones, porque en Estados Unidos hay muchas iglesias tan grandes, con tanto dinero, pues que realmente parecen un centro de diversiones, ¿no? Hay alberca, hay canchas para jugar, hay cafeterías, hay juegos mecánicos, o sea, hay todo, ¿no? Y a veces casi no está la palabra, ¿no? Bueno, una iglesia, aunque esto no está mal, digo, si una iglesia quiere poner una cancha de fútbol, pues bueno, no es pecado, ¿verdad? Tampoco se le podría condenar para nada. Pero bueno, un club social no es una iglesia, tampoco es un lugar donde vamos a recibir terapia, ¿no?, para que me quiten los problemas, para que me atiendan psicológicamente o para que me sienta bien. Ese no es el fin de la iglesia. Una iglesia tampoco es un lugar de terapia,
donde yo me siento bien. Un lugar de superación personal, tampoco, porque hay muchos lugares que en vez de púlpitos, por ejemplo, pues se han convertido ya en pues en centros de motivación personal, ¿no? O sea, nada más se predica para que te vaya bien, para que no te sientas solo, Dios está contigo, échale ganas, vas muy bien. Son como animadores, ¿no? Que utilizan la palabra de Dios para animar, para sacar lo mejor de la gente, para que la gente sea exitosa. Y si bien es cierto, Dios ayuda a la gente, Dios realmente nos anima, nos fortalece, nos consuela, no debe ser utilizado como un medio de superación personal. ¿Qué es la iglesia entonces? La iglesia, hermanos, esencialmente de su raíz, eclesía, habla de una asamblea. Eclesía es asamblea. De manera general es una asamblea o una convocación de gente. Y también se puede decir que son los llamados, los escogidos o los convertidos. Una iglesia representa un grupo de gente convertida que se reúne o que forma una comunidad en un determinado lugar, ¿no? Eso es una iglesia, el conjunto de la gente. Se puede referir a dos cosas o a tres cosas. En primer lugar, se puede referir a la totalidad de los cristianos de todos los tiempos, de toda la historia, de todo el mundo, la iglesia universal, desde los primeros creyentes hasta nuestra fecha y a lo largo y ancho del mundo. Ese sería el primer grupo. Vamos a ver un texto, si me acompañan, por favor. Primera de Corintios 12, 13. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13. Dice lo siguiente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No importa entonces la nacionalidad, el país, el color, la raza, el estrato social, la educación, las riquezas, no importa nada de eso. Si son creyentes verdaderos, si son cristianos verdaderos, forman parte de la iglesia de Cristo, sin importar su lugar, su origen, su ubicación. En primer término, eso sería la iglesia, todos los cristianos de todo lugar. Pero también la iglesia en la Biblia nos habla de grupos particulares. Vamos a Hechos 11, 22. Hechos 11, 22 dice lo siguiente: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Dice la iglesia que estaba en Jerusalén. Aquí ya está especificando un lugar en particular, ¿no? La iglesia de Jerusalén, la iglesia en Corinto, en Éfeso, en Tesalónica, en Gálata, en Colosa, la iglesia de Sardis, de la Odisea. Entonces la iglesia universal, después viene la iglesia de ciertos lugares, haciendo referencia, aquí el nombre que tiene es pues, la ciudad de Jerusalén, ¿no? Antes no había nombres como hoy en día, ¿no? Hoy se ponen nombres Iglesia del Calvario, el Mesías, el Buen Pastor. Antes se definían solamente por su ubicación, tal lugar, esa es la iglesia que está en tal lugar. Pero también en otro formato viene la iglesia, Primera de Corintios 16, 19. Primera de Corintios 16, 19 dice así: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. La iglesia también estaba referida a un lugar muy reducido que podían ser la casa de alguna familia.
Entonces la iglesia podía ubicarse, o este grupo de cristianos se juntaban y reunían en casas, ¿no? Aquí dice la iglesia que está en la casa de Aquila y Priscila. O sea, este matrimonio tenía una iglesia en su casa donde se reunían personas. Y no solo eso, pues incluso las iglesias se reunían a veces hasta en las cavernas, ¿no? En el tiempo de persecución, donde no tenían libertad para reunirse, y pues un lugar para reunirse eran las cavernas. Entonces la iglesia es un grupo de gente de todos los tiempos, en primer lugar, todos de manera universal, pero también en ciertos lugares, en ciertas casas. No es una asociación, es el grupo de cristianos. ¿Quién nos hace iglesia? Vamos a ver Hechos 2:46. Hechos 2:46. ¿Cómo es que una persona puede ser parte de una iglesia? Porque lo dice el pastor, una persona es iglesia, él decide quién es y quién no es, porque ya es bautizado, o porque ya tiene una membresía, porque ya le dieron un certificado de bautismo. No, una persona no es iglesia porque tenga una membresía, porque tenga muchos años reuniéndose. Una persona es iglesia por causa de Cristo. Dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en sus casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que hace la iglesia, el que les da acceso a una persona para que forme parte de su iglesia? No es el pastor, es Jesús, es el que nos hace iglesia, ¿no? ¿De qué forma? Pues a través de su Espíritu, a través de su palabra, a través de la salvación. Cuando una persona llega a la salvación, cuando Jesús se revela, entonces una persona puede ser parte de la iglesia. No es porque terminemos este grupo, esta reunión, ¿no? Porque hay personas que ni siquiera están en una reunión, ¿no?, muy especial, pero son parte de la iglesia de Dios. Y viceversa, puede haber personas que tengan certificado de bautizo, su membresía oficial, puede ser que sirvan, ¿no?, en una iglesia, toquen la música, es más, hasta sean predicadores y pues no sean parte de la iglesia. Es cierto, el pastor o la iglesia es la encargada de revisar si una persona da frutos. El pastor es responsable de platicar, de examinar si hay una salvación, si hay una experiencia de salvación, si es una persona que está caminando en la fe, puede examinar, puede ver si confiesa su fe y se le debe incluir, pero la verdad es que el que hace la obra de que una persona sea iglesia es Cristo, ¿no? Entonces es importante que podamos entender que es Jesús el que agrega a los nuevos miembros. No es el pastor, no son las acciones de alguien, no es que una persona se haya esforzado tanto y bueno, como ya sirvió 10 años, entonces ya él sí tiene que ser salvo, ¿no? En una parte de Timoteo dice: conoce al Señor a los que son suyos. O sea, si un pastor puede ver por fuera, ¿no? Si una persona puede estar sirviendo y participando, pero el único que tiene la certeza es Cristo. Él conoce a los que son suyos. Bueno, vamos ahora a pasar a una segunda parte de este tema, que es cuáles son las características o 4 características de una iglesia auténtica. Primer característica, en este mismo pasaje, Hechos 2:47, dice la última parte: el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La primera característica para que una persona sea iglesia, o para que una iglesia sea verdadera iglesia de Cristo, debe estar compuesta por personas verdaderamente salvas, personas verdaderamente convertidas, que Cristo haya obrado en sus corazones, personas que
realmente han experimentado la salvación. ¿Y qué es la salvación? Pues esa experiencia donde el Espíritu Santo viene, le muestra a la persona su pecado, le muestra a la persona su condición, le muestra a la persona la condenación, ¿no?, hacia donde se dirige, su miseria, su perdición. Y el Espíritu Santo también le revela a Cristo, le revela el amor de Dios. El Evangelio viene a producir un efecto en su corazón y la persona decide rendirse a Cristo, se arrepiente, confiesa su pecado y se entrega a Dios, ¿no? Esa experiencia que parece muy simple, pero que realmente el único que lo puede hacer es Dios, ¿no? El único que puede convertir a la gente es el Espíritu Santo. El pastor no puede, por más que grite, por más que se ponga de cabeza y incluso que esté orando 10 veces o 10 años. Digo, hay personas por las que se ha orado muchísimo, ¿no? Y el único que puede tocar el corazón de las personas es el Espíritu Santo. Donde nosotros confiamos, nosotros pedimos e intercedemos, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo. Entonces una iglesia tiene que estar formada por personas convertidas, algo muy simple, ¿no? Pero es que hay iglesias donde no hay personas convertidas. O sea, la Escritura nos habla de Simón el Mago, ¿no? Que era una persona que se bautizó, era una persona que ya estaba ahí en medio de los discípulos, andaba de aquí para allá con ellos, pero no había conocido a Cristo, no había encontrado la salvación, no había entregado su corazón a Dios. Hay iglesias donde la gente toda está perdida, la mayoría. En algún momento me tocó predicar en una iglesia donde pues era una iglesia, no sé, como unas 50 personas, ¿no? Tal vez. Y estábamos predicando, le estábamos hablando. Y estuvimos allí varios meses, gracias a Dios. Pero la verdad es que muchas de esas personas, pues se fueron, se terminaron yendo, ¿no? Y quedaron muy poquitas. Y estas poquitas se veían con frutos de salvación. Se veían personas comprometidas con Dios, no con el pastor. Porque de hecho por allí me dijeron, no, es que ya queremos que venga el otro pastor, porque él como que nos hacía sentir bien. Dijo, está bien si lo quiere que regrese el otro pastor, ¿no? Pero por lo pronto, todas aquellas personas que no tenían un corazón comprometido con Dios, se fueron. Y muchos de ellos pues estaban sin frutos de salvación, ¿no? De hecho, estaban viviendo en pecado. Las que se quedaron eran personas que se veía un corazón sincero, se veían con un corazón que amaba a Dios. Entonces, una iglesia en primer lugar debe tener esta evidencia, gente que sea salva, que se vea en su vida, que se vea en su caminar. El contrario, pues, no es iglesia, ¿no? Aquí en Efesios, el texto que leíamos hace rato, se nos habla en el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, habiéndola purificada, santificada. ¿Y qué es santidad? Ya lo habíamos visto, es alejarse del pecado en primer lugar, dejar el mundo, dejar lo que destruye, dejar el pecado que corrompe, dejar el pecado que ensucia el alma, y vivir limpio, ¿no? Vivir con una conciencia, un corazón puro. Bueno, eso es lo que debe tener una iglesia santa, una iglesia purificada, una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa es la primera característica de una iglesia. La segunda característica, Juan 17 dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad. Juan 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad es la palabra es la verdad, pero la verdad también es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Entonces Cristo es la verdad. La palabra es la verdad. Entonces una persona debe tener a Cristo, obviamente, pero en este segundo punto estamos viendo que es la palabra. Debe ser la palabra de Dios la verdad máxima
en su iglesia. La autoridad máxima en doctrina, en fe y sobre todo en fe. Debe ser nuestra autoridad de fe. Una iglesia bíblica debe tener como principal autoridad a la palabra, no al pastor, no al líder, no a la iglesia o al grupo de ancianos, no las opiniones personales, no es el mundo su principal autoridad. Digo, porque hay iglesias que tienen al mundo como, o al menos eso parece, o sea, son tan liberales que con tal de agradarle al mundo, sin soltar la Biblia, empiezan a hacer allí un montón de movimientos para casar el mundo con la Biblia, con el cristianismo, y la verdad es que no se puede. Es cierto, estamos en el mundo, tenemos que influenciar en el mundo, no podemos encerrarnos, tenemos que ir hacia el mundo, pero no podemos agarrar el mundo como regla para nuestra iglesia, para nuestra fe. Debe ser la palabra. Y para eso, pues necesitamos, primeramente, como todo este curso lo hemos dicho, necesitamos conocerla, ¿no? Necesitamos leerla, necesitamos aprenderla, profundizarla, necesitamos saber de qué se trata, necesitamos conocer las doctrinas básicas para que seamos guiados por la palabra. Pero no solo eso, pues necesitamos ponerla en práctica. Y ese a veces es un gran desafío, ponerla en práctica. Por ejemplo, en la iglesia, un pastor va a poner de cierta forma, va a interpretar y aplicar de cierta forma la Biblia, de cierto pasaje. Otro pastor la va a aplicar de cierta manera y muchas veces va a llegar a un conflicto. Entonces, no es cualquier cosa decir, pues la Biblia es mi autoridad, ¿no? Porque todas las iglesias tienen un púlpito y tienen la Biblia ahí, pero no todas las iglesias son realmente bíblicas. No todas las iglesias y otras, pues estamos en esa búsqueda, ¿no? De que sea la Biblia la que nos guíe, que sea la palabra de Dios la que rija y gobierne nuestras acciones, nuestra vida. Mientras menos conoce una persona la Biblia, pues más desorden va a haber en una iglesia, ¿no? Mientras menos conoce un pastor, un cristiano la Biblia, pues más desorden va a haber en su vida. Pero si la conoce, si la entiende, la profundiza, el Espíritu se la va a revelar y va a poder vivir de otra manera. Entonces, se requiere la palabra de Dios como máxima autoridad, no la opinión del hombre, no la opinión de alguna persona, ni siquiera solamente del pastor. La palabra del pastor tiene que estar subordinada a la Biblia. ¿Y cómo se le hace? Pues tienes que traer otro pastor, y este pastor tiene que exponer lo que dice sobre la Biblia y los otros pastores tienen que evaluarlo a él. No es así nada más de que, pues yo sí conozco la Biblia, ¿no? Tienes que estar dispuesto a ser auditado, tiene uno que estar dispuesto a ser preguntado. Porque el pastor puede decir, no, sí, mi autoridad máxima es la Biblia. ¿Y cómo sabemos? Él tiene que estar dispuesto a ser evaluado, a ser escudriñado, ¿no? Lo que está diciendo, lo que está predicando, lo que está hablando. Porque si no se convierte él en la única autoridad. En la única autoridad supuestamente regida por la palabra, pero de manera muy dudosa, ¿no? Dice Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a esperar aquí. Dice aquí, en la comunión unos con otros, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice aquí que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no la abandonaron, se afianzaron y se mantuvieron. Eso es muy importante, hermanos, pero tremendamente importante, porque
estos cristianos, primeros cristianos, fueron atacados por un montón de herejías. Se empezaron a levantar diversas herejías en ese tiempo que tuvieron que aplacar. Y tenían que afianzarse a la palabra de los apóstoles, a la doctrina, a la palabra de Dios, para poder hacerle frente a las herejías que habían en ese tiempo. Y una iglesia verdadera, pues va a hacer lo mismo, hermanos. Una iglesia verdadera tiene que estar preparada para hacerle frente a las doctrinas. Aquí llegan personas de distintos movimientos a veces. Puede llegar un testigo, un católico. ¿Y cómo vamos a defender la fe, no? ¿Cómo vamos a responder? Tenemos que estar preparados para poder decir, esto es una herejía, hermano. Discúlpame, pero esta forma en la que tú estás diciendo las cosas es una herejía. Bueno, y no se trata de estar ahí examinando a todo el mundo, ¿verdad? Hay libertad para que se reúnan y se congreguen, pero sí debe haber conocimiento de la palabra para evitar las herejías que existen hoy en día. Hay muchísimas herejías. Se le pone a Cristo como un superhéroe, como nada más un milagrero, y no se le da su autoridad de Señor. Se le pone a Cristo nada más como un gran filósofo, un maestro, y no como el Salvador del mundo. Se le pone a la palabra de Dios como un libro más, y no como un libro con autoridad divina. Hoy en día hay muchísimas amenazas hacia la palabra de Dios. Y una iglesia verdadera tiene que tener argumentos para poder contrarrestar la herejía. Tiene que mantenerse y perseverar en la doctrina verdadera para poder evitar el error. Dice Primera de Timoteo 3, verso 15, Primera de Timoteo 3, 15, para que si tardo sepas cómo, Primera de Timoteo 3, 15, si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia dice que es columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia es la que erige la verdad, no por su propia persona, sino que erige, o sea, levanta como una columna la verdad de Dios y también lo pone como un baluarte. O sea, también un baluarte pues es como esa protección que tenían los castillos, ¿no? Su fortaleza. Bueno, la iglesia erige la verdad, la levanta, la pone en alto, pero también la protege. Una iglesia bíblica protege la verdad, no lo contrario, que hoy en día hacen lo contrario. En vez de proteger la verdad y levantarla, no, pues ponen la ideología de género encima y acomodan la verdad a la ideología de género, ¿no? La iglesia no debe ser así. Debe levantar la verdad y debe defender la verdad. Es una iglesia verdadera. No su verdad, no su movimiento. No debe defender a su grupo gobernante, ¿no? Como los testigos. No debe defender a su papa, ¿no? Como el caso de los católicos. Debe defender la verdad. ¿Y quién es la verdad? Solamente una persona. Es Cristo. Él es la verdad. Pero la verdad es que hay muchas iglesias que no tienen esta característica. Para empezar, no conocen la verdad. No la conocen, hermanos. No la conocen. Les preguntas algo. Nunca han leído la Biblia, muchos miembros de la iglesia. Muchos miembros de la iglesia no conocen qué es arrepentimiento, salvación, santidad. No la pueden definir. La iglesia verdadera debe conocer la verdad. Debe conocer a Cristo. ¿Quién es Él? Entonces, qué importante, ¿no? Conocer la verdad. Esa es una característica. Otro texto es 2 de Timoteo 3, 16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Ahora hay iglesias que sí conocen la Biblia, conocen la verdad, la palabra. Hay grandes teólogos, traductores, maestros, biblistas, intérpretes, exégetas en las iglesias, pero muchas veces no cumplen la segunda parte, ¿no? Ponerla en práctica, solamente la teoría. Solamente saben teoría, pero no la ponen en práctica. Solamente son temas para aprender, para discutir. Pero ya cuando ves si realmente la están poniendo en práctica, pues tienen pecados, tienen cosas que ni les interesa la palabra en verdad, ¿no? La iglesia verdadera es columna y baluarte de la verdad, pero también la pone por obra. Y esto que está diciendo aquí este pasaje nos da la utilidad de la palabra de Dios. Es para enseñar, o sea, nos sirve para enseñar, para redarguir a quién, primeramente a uno mismo, para corregirse lo que uno está haciendo mal, para instruirse a uno a sí mismo de lo que debe hacer, ¿no? Pues la Biblia no es nada más teoría, ¿no? Es práctica, es ponerla por obra. Vamos entonces a una tercera característica de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera tiene un solo líder absoluto. Y como decíamos hace un rato, no es el pastor, no es alguien físico, es Cristo, ¿no? Entonces es muy importante, hermanos, porque una iglesia falsa pone a alguien más como líder absoluto en vez de Cristo. La iglesia de la luz del mundo pues tiene allá su apóstol, ¿no? Que es la máxima autoridad. La máxima autoridad. Está Cristo según ellos, luego su apóstol y luego la iglesia. Es una herejía, ¿no? Según la Biblia es Cristo y después la iglesia, punto. No hay nadie entre Cristo y la iglesia. Es Cristo y la iglesia. El Papa, ¿no? En algunos lugares. Y en algunas pequeñas iglesias que ya también han formado su pequeña monarquía, su pequeña soberanía, pues hay pastores que son incuestionables, ¿no? Que no los puedes señalar, no les puedes preguntar, son prácticamente dictadores, ellos deciden quién es, quién no es, quién entra, quién no entra, y bueno, pues se hace un desorden, ¿no? La iglesia verdadera solamente atiene a Cristo como cabeza. Efesios 5:23 dice así, Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza del apóstol y el apóstol de la iglesia, ¿no? Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia está vinculada directamente con Cristo. Él es la autoridad suprema, Él es el dueño de la iglesia porque Él la compró con su sangre. Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Sí es cierto, el pastor o los hermanos, pues de alguna manera, como decía Pablo, ¿no? Imítenme a mí, así como yo a Cristo. Pero en la medida en que este pastor se sujete a Cristo, puede ser modelo, ¿no? Pero en el momento en el que él ya prescinde de Cristo y se toma el lugar que solo le corresponde a Cristo, está en un grave error. No es una iglesia de Cristo. El único que debe ser nuestra autoridad es Cristo, nuestro dueño, nuestro líder. Identificarnos con Él. Y cuando una iglesia tiene a Cristo como su modelo, pues ¿qué va a hacer esa iglesia verdadera? Pues va a seguir su ejemplo, ¿no? Va a ser como Él, que no se trata nada más de ser místico. Sí, aquí Cristo es el que reina y cada quien ignora a Jesús, no oran, no tienen comunión con Él. Bueno, las iglesias pueden decir de labios de que ahí es Cristo, ¿no? El Rey, pero no tenerlo como Rey. La iglesia verdadera tiene a Cristo, lo confiesa con su boca, pero también están con Él, ¿no? O sea, lo sirven, lo aman, caminan con Él. Él es el centro de su iglesia, es el centro de su comunidad. Esa es la tercera característica de una iglesia verdadera. Y la última característica, vamos a ver Efesios 1, verso 13.
Efesios 1:13, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo en todo el Nuevo Testamento es importantísimo y es imprescindible. El Espíritu guiaba a la iglesia de los Hechos todo el tiempo. El Espíritu Santo llenaba de dones a la iglesia. El Espíritu Santo producía frutos en los miembros de la iglesia. El Espíritu Santo era el que estaba obrando, ¿no?, en medio de la iglesia primitiva. De manera que una iglesia bíblica, verdadera, tiene al Espíritu Santo en su vida. Es guiada por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante, ¿no? Muchas veces algunas iglesias pues tienen, en vez de tener el sello del Espíritu Santo, pues tienen el sello de su institución. Parece que lo que más proclaman es su logotipo de su iglesia, o ponen, ¿no?, afuera el nombre, y eso es lo que lo que más evidente se ve, ¿no? Y digo, no está mal, no se malinterprete, no está mal un nombre, un logotipo y todo eso. Pero ese no es el sello de la iglesia. El sello de la iglesia verdadera es el Espíritu Santo en su vida. Ese es el sello. Y eso es algo tremendo, hermanos, porque hay iglesias, para empezar, pues que niegan al Espíritu Santo, ¿no? Hay iglesias que dicen que no, el Espíritu Santo no es, ¿no? Los testigos de Jehová dicen que no es una persona, sino que es una energía. Los mormones también tienen un concepto diferente del Espíritu Santo. En algunas iglesias creen que el Espíritu Santo pues nada más los va a hacer sentir caliente, ¿no?, emociones y sentimientos, y no lo conocen verdaderamente. En algunos otros lugares prácticamente no creen en él. Creen que el tiempo del Espíritu pues ya pasó, solamente fue para la iglesia primitiva. Entonces, según vemos en el Nuevo Testamento, la iglesia tenía el Espíritu Santo morando en ellos. Era el que los conducía, era el que les hablaba, era el que inspiraba la palabra de Dios, el que inspiraba las doctrinas. Y no solo eso, el que también producía frutos, ¿no? Frutos en cada creyente y en cada cristiano. Qué importante, hermanos, importantísimo el Espíritu Santo en una iglesia. El verdadero Espíritu Santo, como decía, no solamente emociones, porque hay iglesias nuevamente que pueden confesar al Espíritu Santo, pero vivir sin él, ¿no? Vivir sin su dirección. Vamos a ver un texto que ustedes ya conocen, Gálatas 5:22, dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La iglesia que tiene el Espíritu Santo va a procurar que el Espíritu viva en ellos y produzca el Espíritu estos frutos, ¿no? Porque hay iglesias que van a estar clamando y gritando y sintiendo y desgañotándose cuando oran, pero pues salen y todo el tiempo hay contiendas entre los hermanos, todo el tiempo hay malicia. Eso no es el Espíritu Santo, solamente son emociones. El Espíritu Santo verdaderamente produce estos frutos, ¿no?, que es lo que hemos estado viendo los días domingo. Entonces, muchas iglesias han tenido estas características también. Quisiera ir cerrando con esto. Muchas iglesias han tenido las características bíblicas y pues la han perdido, ¿no? Y hay iglesias que están buscando una identidad y aún no la encuentran. Y hay iglesias pues que vamos, ¿no?, en dirección a esto, poder tener verdaderamente esto en nuestra iglesia. Que la palabra realmente abunde, que realmente more en nosotros, que realmente haya salvación verdadera, no solamente emociones, que verdaderamente haya el Espíritu Santo entre nosotros y que la cabeza de la iglesia sea Cristo. De estas características pueden desprenderse muchas otras, la santidad, por ejemplo, ¿no?
una iglesia que viva en santidad, pues es porque el Espíritu Santo los está guiando a la santidad. La obediencia, otra característica, pues tiene que ver con el ejemplo de Cristo, ¿no? Que era un obediente. Entonces, de aquí se desprenden más, podríamos seguir desarrollando, o ustedes pueden quedar de tarea con esto, ¿no? De desarrollar qué otras características podríamos ver que desprenden de estos 4 puntos centrales y que aplican, ¿no? También. Entonces, pues hay muchas iglesias que han perdido, que se han alejado de la verdad, pero sin embargo, si nosotros conocemos estas características, podemos mantenernos en la verdad. Necesitamos mantenernos en la verdad para poder hacerle frente a un mundo donde hay mucha iglesia, hermanos, donde hay muchas denominaciones. Y no quiere decir que saber cuál es la iglesia verdadera, ay, como yo estoy en una iglesia verdadera y los otros no, ¿no? Y señalar, no, es para poder ayudarle a los demás, ¿no? Para poder decirle, hermanos, mira, yo creo que la iglesia debe tener esto. Hermanos, yo creo que la iglesia debe tener esto, ¿no? No sé si les he platicado, pero actualmente vamos a predicar una iglesia donde nos invitaron, ¿no? Una iglesia pentecostal. Y en esa iglesia, pues digo, falta de pastor o falta de personas que estén ahí de manera de tiempo completo, de manera seria, comprometida, pues sí ha venido un desorden, ¿no? en la iglesia. Y nos invitaron a predicar, ya eso ya tiene como 2 años, 3 años. Y y pues sí, la verdad es que había muchas cosas que uno decía, híjole, creo que esto no, hermanos, eso tampoco. Pero créanme, no entramos con la espada, ¿no? A decirles, no, ustedes están mal en esto, también mal en esto, y mal también en esto. Pues no, lo que uno hace pues, es amarlos, principalmente, y empezar a predicar la verdad. Ni siquiera lo de mi iglesia, ¿no? Lo de mi movimiento, lo que nosotros sabemos. Empezar a predicar la verdad, y que solo la verdad abra los ojos, y que Cristo pueda abrir los ojos. Y yo creo que ha dado resultado. Hay personas que creo se han convertido por los frutos que han dado, que se notan, y que han permanecido, y se ve que Dios está obrando en ellos. Entonces, no es para criticar qué iglesia no las tiene y qué otra iglesia no tiene, y vénganse para acá porque allá no. Es para poder ayudar. Digo, si Dios les marca, ¿no? Que se muevan del lugar, pues, ya Dios le va a indicar. Pero es ayudarles, hermanos, es ayudarles a las iglesias. Y si Dios nos ha dado algo de Él, algo de su palabra, pues como hemos dicho en otras ocasiones, no es para quedárnoslo y decir aquí yo conmigo ya, sino para poder salir, para que su reino se extienda, para que la gente, aún en otras iglesias, crezca y realmente vaya al conocimiento de Cristo, al conocimiento de la verdad. Y para que de esa manera, esa misma iglesia que estaba en la oscuridad, en las tinieblas, esa misma persona que estaba extraviada pueda corregir, pueda crecer y ella pueda bendecir a los demás y pueda ayudar a los demás. En un mundo de tanta oscuridad, donde las iglesias están perdiendo la identidad, ¿no? Ya podemos casar homosexuales, ya puede haber, no sé, lesbianas o de los 1000 géneros que existen. Y luego, ¿dónde quedó la verdad, no? ¿Dónde quedó la salvación que Cristo ofrece? ¿Dónde quedó la transformación que Cristo ofrece? No, ya no. Así como están, ya son parte de la iglesia. No los desechamos, pero también sabemos que Cristo tiene poder para transformarlos. Entonces, pues vamos a orar, ¿no? Vamos a terminar y vamos a hacer una oración y pidámosle, hermanos, porque hay mucha necesidad. Hacen falta obreros en medio de estos tiempos. Hace falta que la luz de Cristo alumbre. No gente que destruya, castigue y pisotee, no. Gente que alumbre la oscuridad. Gente que tenga la verdad y que pueda levantar la verdad para bendecir a los que no la conocen. Padre, cuánto te necesitamos en este tiempo. Cuánta gente se está perdiendo, se está extraviando, se está sumiendo en el error, Señor. Cuántas familias. Queremos ser, Dios mío, esa iglesia verdadera que predica tu verdad, Señor. No su verdad, tu verdad, Señor.
que alumbra en estos tiempos tan difíciles, Señor, donde cada quien camina por donde quiere y por donde bien le parece, pero no conoce la luz que tú ofreces. Ayúdanos, Señor, que en este lugar, que en esta región haya una iglesia verdadera, Señor. Una iglesia que profese la fe verdadera, Señor. Que no seamos conocidos, Jesús, más que por tu presencia entre nosotros, tu palabra, para ayudar a quien lo necesita, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos, te lo suplicamos, Jesús. Te lo suplicamos, Señor. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, y tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor, sobre un trono, Señor, sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, y tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia en majestad, y tu palabra de autoridad en mi vida reinará. En mi vida reinará. Oh Señor, hoy queremos pedirte, hoy queremos suplicarte, Señor, que tomes nuestras vidas en tus manos y nos ayudes a caminar en la verdad, Señor. No queremos ser solamente miembros de un grupo, no queremos solamente conocer un poco de ti, queremos ser hijos tuyos, verdaderamente miembros de tu iglesia que tú has formado, que tú has comprado, Señor, en la que tú te manifiestas, en la que tú te glorificas, Señor, en donde tú eres, Señor, donde tú eres el dueño, eres el Rey, Jesús, donde tu iglesia se somete, te busca, te obedece, pero también esa iglesia donde tu palabra, Señor, es nuestra autoridad, es nuestra regla de fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerla, ayúdanos a vivirla, pero también ayúdanos, Señor, a levantarla en estos tiempos de tanto relativismo y de tanta confusión. Ayúdanos, Jesús. Obra, Señor, en este lugar, obra en nuestras vidas, Señor, y úsanos, Jesús. Úsanos, Señor.
Dispuesto está mi corazón a ti, Señor, dispuesto está para hacer tu voluntad. No hay nada que impida el servirte, pues nada poseo en realidad. Agradecido está mi corazón a ti, agradecido siempre, siempre estará. Toda mi vida sería aún muy poco darte a ti, pues demasiado has hecho tú por mí. Yo viviré sirviéndote, Señor. Yo viviré adorándote, Jesús. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Hasta el día que tú regreses, Señor, queremos estar sirviéndote. Queremos estar caminando contigo. Queremos caminar en la verdad. Queremos caminar en tus pasos, Señor, hasta que tú regreses. Úsanos, Señor, porque nos sentimos incapaces, nos sentimos indignos, Señor, nos sentimos tan limitados. Pero aquí estamos, Señor. Hoy ponemos nuestra vida en tus manos. Hoy queremos pedirte que, Señor, nos hagas miembros de tu iglesia, nos uses como miembros de tu cuerpo para llevar tu nombre a los perdidos, para llevar tu nombre a los que no conocen, para llevar tu verdad, Señor, en medio de la confusión. Hoy aquí estamos, Señor, te lo suplicamos, te lo pedimos, Jesús. Amén, Dios mío. Amén. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos. Estamos terminando y pues nos estamos viendo el domingo primero. Bueno, el domingo no. El domingo nos toca estar en Puebla.